¿Qué te llevó a dar el paso para enfrentarte a una situación que puede tener infinitos calificativos y escribirla? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Lo primero, bueno, antes de responder, gracias a la editorial y a la feria por organizar esta conversación. Gracias a Aymara por estar aquí conmigo hoy. Y bueno, lo primero que yo tendría que decir es que ya para el momento en el que mi papá fue detenido, 2014, ya yo tenía como 2-3 años con un blog, o sea que el ejercicio de la escritura ya era algo que estaba ahí, aunque escribía más crónicas, opinión, no tanto temas personales. Ya desde el momento en que mi papá estuvo detenido había como hechos, imágenes, cosas que yo las veía y decía, wow, esto lo tengo que escribir algún día. O sea, ese deseo de contar la historia estuvo presente desde el momento en que la historia estaba ocurriendo. Luego, claro, había como miedo en el momento de denunciar, de no denunciar, o sea, porque no sabíamos qué tanto, con el perfil tan político, tan público que tuvo la detención de mi papá, en un primer momento nosotros temíamos que si hacíamos mucho ruido eso podía dificultar su situación política, ¿no? La posibilidad de que saliera de la cárcel. Entonces en aquel momento no me planteé escribir, pero después de su muerte sí. Yo tenía ese deseo de escribir un libro sobre eso, pero siempre pensaba que era como un sueño de cuando sea grande, cuando pueda, cuando me jubile. Y después, más adelante, en un taller que hice sobre literatura autobiográfica, fue cuando finalmente decido sí lo voy a escribir y me puse en ese proyecto durante la pandemia. Pero digamos, el deseo de contar la historia que nos estaba pasando estaba presente desde el inicio. Bueno, mientras me pasan el otro micrófono, vamos a compartir este micrófono. ¿Tuviste resistencia de tu familia, apoyo, rechazo cuando supieron que ibas a trabajar en este libro, esta historia? Por cierto, un libro que además, por su condición de socióloga, de investigadora, deja en evidencia el rigor metodológico en el trabajo hecho para rescatar la memoria, para rescatar los recuerdos y darle un orden secuencial. No, la familia siempre supo desde que yo era chiquita que yo quería ser escritora. Y con la historia de mi papá, ellos sabían que era un deseo que yo tenía, y cuando yo finalmente decido sí lo voy a escribir y que empecé entonces a recopilar los recuerdos, todos, no solo los míos, los de mi hermana, los de mi mamá, mi cuñado, mi tía, etcétera, todo el mundo estuvo súper de acuerdo y todo el mundo estuvo súper dispuesto a echarme su cuento. Cuando yo llegué a Mira, y el día que, por ejemplo, no sé, allanaron la agencia de viajes en Chacao, cuando eso estaba ocurriendo, mi hermana y yo estábamos en tribunales, esperando a ver si mi papá lo habían trasladado o no, si iba o no a haber audiencia. Entonces eso es en la noche que nosotros nos enteramos de qué ocurrió. Entonces tuve que ir a hablar con mi tía cómo fue, qué pasó cuando fue la policía, etcétera. O sea, había como muchos episodios, digamos, de la historia en los que yo no estuve presente y que hacía falta que el resto de la familia me echara su cuento, y todo el mundo estuvo dispuesto. Me mandaban sus audios de WhatsApp para que me quedaran a mí grabados, después yo los pudiera volver a oír, y la verdad no hubo nunca ninguna resistencia. Con mi mamá fue con quien yo tuve como más, digamos, celo, y entonces mi mamá, por ejemplo, se leyó el libro completo antes de que estuviera listo, que ella estuviera de acuerdo, me señaló cosas que se me habían olvidado, luego las incluí, pero sí, la familia estuvo de acuerdo, nadie nunca me dijo no puedes escribir eso. Lisette, voy a permitirme leer un párrafo del libro, porque creo en lo personal que este texto, más allá de ser un ejercicio de reencuentro con la historia personal, la tuya, la de tu familia, satelita en torno al tratamiento que le da la escritora al hecho del recuerdo. El recuerdo, voy a leer completo, pero el recuerdo también se resiste a quedar en las sombras para siempre, y hace tiempo me acecha el apremio de escribirlo, para hacer las paces, para entenderlo y entenderme.
porque la vía hacia la luz del sol no está hecha de olvido, sino de memoria, y la aceptación del papel que a cada uno le tocó en esta historia. ¿Cómo fue tu proceso de reencuentro con tus recuerdos? Más allá de los recuerdos que escuchaste en cada nota de voz, de los recuerdos que pudiste ver en toda esta investigación y disección de lo que fue tu memoria histórica recogida en el Twitter y en tu blog. Bueno, ahí hubo un proceso de tratar de entender algunas decisiones, por ejemplo, que hoy, además con el tipo de trabajo que hago ahora en Provea, yo sé que fueron malas decisiones, pero que en el momento yo pensé que eran las cosas que teníamos que hacer. Por ejemplo, desde que mi papá lo detuvieron hasta que finalmente en la audiencia preliminar se realiza, eso pasaron 6 meses. Durante esos 6 meses yo no dije nada, nunca fuimos a los medios, no escribí en mi blog, tuiteaba cosas solo muy sencillas sobre el día de visita. Entonces yo en aquel momento no me concentré en el tema de la denuncia. Y visto retrospectivamente y visto además en la relación que ahora con mi trabajo yo tengo con otras víctimas, sean víctimas que tienen un familiar preso, sean víctimas que su hijo se lo mataron, etcétera, y veo esa otra actitud tan combativa, yo me puedo sentir mal con la Lisette que decidió callar, ¿no? Hace 10 años. Pero te sientes mal, pero ¿la tratas con compasión? Yo creo que sí. ¿Tú qué opinas que te lo leíste? Yo no la voy a responder, voy a dejar que compren el libro y que lo lean y cada quien saque su conclusión. Sí, porque, o sea, creo que eso es un poco el ejercicio retrospectivo, o sea, ver la película como pasó, pero también tienes que pensar en lo que pasó, por qué pasó así, por qué tú decidiste esas cosas, o toda la familia decidió ciertas cosas y no otras. Entonces, bueno, eso forma parte de toda esa exploración que haces al visitar esas memorias. ¿Tú consideras que la escritura es en este momento para ti una forma para hacer las paces con esos recuerdos? Sí, yo creo que sí, incluso para cerrar el capítulo, pero cerrar es el plan como lo dicen los psicólogos, hacer ese proceso, hice mi duelo, hice mis paces y ya, y la vida siguió, porque también creo que con este tema de la memoria y de las violaciones de derechos humanos, también uno corre el riesgo de quedarse pegado en el rol de víctima y de recordar permanentemente lo que sufriste. Entonces, bueno, hay toda una discusión al final del libro sobre eso, sobre si en este momento, ya como activista, la preocupación tiene que ser esto, estar reviviendo permanentemente lo sufrido, o si el tema es cómo hacemos para que este sufrimiento no se repita. Entonces, creo que sí, ese proceso de cerrar, y bueno, ya esto me pasó así, yo hice esto, y bueno, ya que la vida siga también, porque bueno, no nos morimos todos los demás, ¿no? Se murió fue mi papá. Pero sigue vivo. Sí. En ustedes, sí. Y en el recuerdo, sí. Porque las personas mueren finalmente cuando dejamos de recordarlas. Es así. Y este libro es una manera de recordarlo. Totalmente, sí. Quisiera escuchar a la Lisette investigadora, a la Lisette que maneja la data dura, a la Lisette socióloga, sobre cómo encaró este proceso de escritura de un libro que es un libro de narrativa lineal, que no es narrativa fragmentaria, sino que va siguiendo un proceso llevado de la mano del tiempo. ¿Crees que si hubieras trabajado sobre otro tipo de contenido, quizá también contenido de no ficción, la Lisette investigadora hubiese tenido el rol que tuvo? ¿Hubiese jugado un papel protagónico como lo hizo aquí? Sí, yo creo que sí. O sea, hubo un proceso, digamos,
de sistematizar mis propios recuerdos. Entonces ahí yo tenía la ventaja de haber sido muy prolífica publicando en las redes cada vez que había audiencia. O sea, por ejemplo, para saber cuántas audiencias hubo o cuántas veces se canceló y no hubo audiencia, eso estaba todo en mi Twitter. Y algunas cosas más extensas estaban en mi Facebook, que no era tan público, entonces estaban contadas, digamos, para la gente más cercana. Entonces ese fue como el trabajo sistemático, o sea, cuándo es que fue la fecha de esto, cuándo fue la fecha de lo otro, cuántas veces fue suspendida la audiencia, por qué motivo. También, bueno, las entrevistas que tenemos que llamarlas así, fueron entrevistas con la familia, con los otros testigos de las cosas que pasaron y bueno, y darle a todo eso un orden. Creo que escribiendo otras cosas sí, definitivamente sería así de sistemática, porque bueno, uno aprendió un oficio y con esos lentes ve el mundo, y creo que es difícil deshacerse de eso, menos que uno escriba fantasía, pienso yo. A lo largo del libro, Lisette, en al menos 2 oportunidades comentas en el libro algo con lo que en lo personal me identifiqué muchísimo, y es el hecho de tener recuerdos que las personas que están a tu alrededor no tienen de estos hechos. Y comento que me identifico mucho con ello porque en mi casa hemos vivido las situaciones en la infancia, juventud, y mi papá y mis hermanas me dicen, no, es que tú eres una inventora, ese cuento te lo inventaste tú, eso no fue así, eso no ocurrió. Y en 2 oportunidades al menos leí algo similar que te pasaba a ti. ¿En algún momento en este proceso de levantamiento, de manejo de la información, dudaste de lo que tú viviste hubiera sido realidad? Digo, ¿dudaste en función de los señalamientos de tu entorno íntimo cercano que te decía que eso no había sido así? No, la verdad es que no dudé, pero a mí me pasa mucho, no solo con la historia de este libro, sino me pasa en muchos aspectos de la vida, que yo sea la única que se acuerda que en X fiesta fulanito llegó de último y peleó con la novia en la puerta, o sea, detalles así que nadie más se acuerda. Me pasaba mucho en la juventud, me sigue pasando, y yo creo que hay varias cosas. Una, como a qué le da cada quien importancia, y eso es lo que cada quien recuerda, ¿no? Y eso es como depende del punto de vista de cada quien. Pero también creo que hay algo que es de la mirada, que puede ser como de las personas más introvertidas, quizá, de las personas más reflexivas, que de repente nos quedamos pegados de un hecho y lo elaboramos y lo pensamos y lo volvemos a recordar, y por qué pasó esto y por qué pasó lo otro, y eso también nos hace que haya más recuerdos que otras personas que a lo mejor no le pararon tanto a lo que pasó, por ejemplo, en una visita en el SEBIN o lo que fuera. Entonces, no dudé, pero bueno, también siendo consona con lo que los demás recordaban, entonces está en el texto, bueno, mi mamá dice que eso no pasó, pero yo me acuerdo de esto así. Entonces fue la manera como de congeniar, ¿no?, las dos cosas. No sé si por causalidad o por sincrodestino trabajas hoy en una organización no gubernamental que tiene que ver con derechos humanos. Comentabas al inicio que hoy día, estando en esta organización no gubernamental, adviertes la cantidad de errores que se cometieron o que cometieron ustedes en el manejo del proceso de tu papá. Esta experiencia de haber escrito este libro te permite aportar valor a otras personas que, como tu caso, están viviendo un asunto que es fundamentalmente universal y que está reflejado en este libro, como lo es la violación de derechos humanos. Bueno, uno tiene, digamos, una fuerza o digamos, tu testimonio tiene un valor especial adicional que no tiene el de un abogado, que bueno, puede ser experto y tener su maestría en derechos humanos, pero no lo ha sufrido. Entonces tú puedes hablar con las víctimas y decirle, mira, a mí me pasó así, yo lo viví así, nosotros decidimos esto porque creo que es mejor tomar otra decisión, y eso tiene un valor y tiene una importancia, ¿no? Que por supuesto no desdice de la experticia técnica de los abogados especialistas, digamos, en estos temas. Pero al final la decisión de cada víctima de qué va a hacer con su caso es una decisión muy personal y
Incluso en Provea hay que respetar si la gente no quiere denunciar, si la gente no quiere visibilizar, o si tú le dices, mira, este caso lo deberíamos mandar a Naciones Unidas, a la misión de determinación de hechos, y la gente te dice que no. Bueno, tú no puedes obligar, tienes que respetar y también entender, porque bueno, yo estuve ahí, yo entiendo. Pero sí, uno habla con las víctimas que llegan a Provea, la mayoría no conocen la historia de mi papá, eso ya es una historia vieja, 10 años, pero bueno, te permite ponerte en su lugar y eso también es importante. Es una historia vieja porque ocurrió hace 10 años, pero sigue vigente. Totalmente. Sigue vigente por precisamente ese carácter universal que tiene el tema, por el contexto país que estamos viviendo. Que por cierto, quiero comentarle a las personas que nos están escuchando que esta conversación, he planteado que esta conversación gire en lo que hay detrás de todo este proceso de escritura, porque es una historia que es pública. Y hemos querido, particularmente, esa fue la petición de la editorial, que esta conversación girara además en todo lo que es el proceso de escritura. Tú querías escribir cuando eras niña, jamás te imaginaste que este iba a ser el tema disparador de la materialización de esta Lisette escritora. Una cantidad de recuerdos, recuerdos que había que hurgar en el dolor para poder poner estos recuerdos como una data para un libro. Evidentemente no es lo mismo escribir un libro de ficción que no ficción, y esto es un libro de no ficción en el que además la materia prima es la vida de la escritora, es la vida de su familia, es la experiencia que vivieron y la vida de su padre. Cuando decidiste, voy a escribir este libro, ¿en qué momento tomaste el camino para decir, bueno, lo voy a presentar de esta manera, no va a ser un libro con narrativa fragmentaria, sino narrativa lineal, me voy a anclar en este y este hecho? Quisiera que le contaras a las personas que nos están escuchando en este momento cómo fue esa parte de carpintería, de darle la estructura a la historia. Bueno, había como una anécdota muy clara, ¿no? Que empieza con el primer allanamiento y la detención de mi papá y que termina con su muerte en el helicoide. Entonces ahí había decisiones para tomar. ¿Cómo lo vas a contar? ¿En dónde va a terminar el libro? ¿Cómo vas a presentar a los personajes, por ejemplo? O sea, porque yo, lo que sí estaba claro es que yo no quería un informe de derechos humanos, ¿me entiendes? Que dijera, bueno, esta es la víctima, le pasó esto, y este es el crimen que se cometió, y estos son los derechos que se violaron, porque bueno, eso no es lo que yo quería escribir. Yo quería escribir la historia de cómo se vive, ¿no? Que seas víctima de una injusticia de esa naturaleza. Entonces, yo tenía, por ejemplo, una pregunta que yo tenía que presentar a mi papá: ¿quién es el que estuvo preso? ¿Quién es el que murió en el helicoide? Entonces ahí yo me imaginaba primero que iba a haber como un capítulo aparte solo de la historia de mi papá. Y yo lo empecé a escribir así, y cuando iba como por la mitad me pareció horroroso y lo abandoné. No, o sea, me parecía como largo, me parecía fuera de lugar, y entonces la decisión, digamos, en términos de estructura que yo tomé fue que cuando estoy presentando a todos los personajes que están en el helicoide, todas las personas que están presas con él, cómo es la rutina estando allí, cómo es la visita, entonces yo decidí más bien, bueno, pasajes sobre mi papá, sobre su historia, intercalados y relacionados con lo que estaba pasando en el helicoide. Entonces, por ejemplo, una persona que sufre de insomnio, que no sé cuánto, ¿cómo hace cuando no puede tener ni un radio ni una televisión? Entonces, bueno, la excusa es lo que está pasando en el helicoide, pero me permite entonces irme hacia facetas de él, de su vida, de su historia, de su personalidad. Y bueno, la historia era lineal. La verdad nunca me planteé que no fuera lineal, o digamos que lo único no lineal es al principio, donde el libro no empieza con la detención, sino que empieza en la primera visita. Y entonces el primer capítulo es como en redondo, pues empieza en la primera visita y termina en la primera visita.
Y bueno, nunca me pregunté cómo más contarlo. Digamos que el único recurso allí diferente fue empezar el libro con ese primer viaje al helicoide. Y a partir de ahí entonces echar para atrás y volver a cómo había sido la detención. Y bueno, digamos que la decisión más quizá inesperada para la mayoría de los lectores es el final del libro, donde hay una parte como más ensayística y no tan directamente vinculada con la historia, pero eso sí estaba presente en lo que yo quería escribir desde el inicio. O sea que el final del libro es prácticamente como un epílogo. Sí. ¿Cómo manejaste el miedo en el momento de la escritura? Porque aunque este libro trata de la historia de Rodolfo González, de la historia de la familia de Rodolfo González en torno a este episodio, uno puede conocer quién es el personaje Lisette González, porque se desnuda con relación a hechos fundamentales de la condición del ser humano. Entonces la pregunta es, ¿cómo manejaste el miedo para quedar desnuda? Porque sabía que te estabas desnudando aquí. Sí. Bueno, eso, yo creo que eso tengo que reconocer ahí que hubo lecturas que para mí fueron importantes, porque digamos, yo tenía en la mente esta idea de este libro, que no fuera una denuncia, que no fuera un informe de derechos humanos, sino que fuera más una historia de la vivencia personal. Entonces creo que para eso fue muy importante el taller, entender el tema autobiográfico como un género, con distintos matices, con posibles enfoques de cómo contar una historia. Entonces ese desnudarse, uno de los libros de los primeros que leí en ese taller fue Pura Pasión, de Annie Ernaux, que ganó el Nobel de Literatura hace poquito. Que es una de las mayores exponentes de este género que está consolidándose en el siglo XXI, que es la autoficción. Ajá, entonces yo me leo ese libro de esa mujer y fue como una explosión así, wow, esto se puede escribir así, se puede escribir sobre esto. Y de hecho mi primer ejercicio en el taller fue uno de los textos que está ahí, el último, Fe de Vida, no por supuesto así determinado como está ahí, y fue disparado por esas lecturas. Entonces sí, o sea, la idea era siempre que fuera un tono más personal y no un texto, digamos, político, un panfleto sobre las violaciones de derechos humanos. Algunas de las, y ya te voy a dar la palabra, que sé que te estoy interrumpiendo porque no has terminado la idea, algunas de las técnicas de facilitación de información que se da en talleres, por ejemplo, es el de la autobiografía logoterapéutica. No sé si ese fue el taller que tú tomaste, que tiene que ver con autobiografía, pero el punto es que la autobiografía logoterapéutica te permite entender a partir de tus recuerdos, de cómo tú te aproximas a tus recuerdos, o sea, comprender quién eres hoy a partir de esa aproximación literaria que puedes hacer de tus recuerdos. ¿Qué aprendiste de la Lisette que descubriste en este libro? Wow. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, que aprendí primero... Bueno, te la voy a poner más fácil. Ajá. ¿Cómo podrías tú hablarle a la audiencia, a quienes nos están escuchando a esta hora y quienes lo van a hacer después a través de las redes sociales? ¿Cómo es la Lisette que conociste al escribir este libro? Bueno, una Lisette muy enfocada en el ser apoyo a su familia en un momento de dificultad, muy compenetrada en ese momento y con toda la familia en ese propósito, muy introvertida, porque fíjate, con las visitas al SEBIN, otros familiares, igual mi mamá, mi hermana, se sabían los nombres de todos los custodios, llegaban, fulano, tal, y yo no me aprendí nunca el nombre de nadie, iba como con unas gringolas, no me quería involucrar. Y era, bueno, mi mecanismo de protección que yo tuve durante eso. Entonces, ahí no hay, por ejemplo, una relación explorada más profunda con los custodios, porque no la tuve. Entonces, sí, hay como una distancia con algunas de las cosas de la detención que también explican parte del tono en el que está el libro. O sea, no es una decisión estilística solamente, sino que así fue mi relación.
¿Me explico? Yo dije que no iba a ser spoiler del libro, pero escucharte hablar me hace recordar el pasaje en el que un custodio en el funeral se acercó a ti o se acercó a tu mi mamá. pero no que fue se el acercó a tu funeral, fue mamá. después, fue a la Fue después. oficina. Ajá. Fue a tu mamá. Entonces esta pregunta se la tendría que hacer a tu mamá, no a ti. Así que voy a hacer skip con esta pregunta, pero me gustaría que, como te interrumpí, redondearas la idea con relación a cómo es esa Lisette que conociste con la escritura de este libro. Para que redondees la idea y pasar a la siguiente pregunta. Sí, una Lisette que trató de guardar registro, fíjate, con todo y que no llevé un diario ni que me planteaba en aquel momento escribir un libro. Sí, o sea, estaba pendiente, bueno, hoy fue el cumpleaños, hoy fue la audiencia y no la hubo, hoy no hubo traslado. Todas esas pequeñas cosas que en aquel momento podían parecer sin importancia, yo las escribí, las registré, o sea, había como ese deseo, esa voluntad. Y yo diría, o sea, que no hubo dudas en aquel momento de que, bueno, aquí estamos en lo que haga falta estar. Y de hecho, cuando mi papá dice, me van a trasladar a Yare, nosotros, bueno, ¿qué más? Nos tocará ir a Yare ahora. O sea, nunca hubo, bueno, no, yo con este rollo no me voy a meter, o hasta aquí llego yo acompañando. No hubo nunca esa distancia con respecto al apoyo, ¿no? Pero en este libro no se ve reflejado una posición estoicista como esta que podría entenderse de este comentario que acabas de hacer. ¿No te parece? No. ¿Cómo lo describirías tú? Cónchale, yo lo describiría como, a ver, estoicismo es bueno, esto es lo que toca, hay que echarle. No, aquí hay reflexión, en este texto hay reflexión, en este texto hay encuentro de posiciones encontradas, en esta historia hay cuestionamientos a la vida del otro, cuestionamientos a las decisiones del otro, y eso no es ser estoico. No, bueno, porque eso también quizás es una de parte de las paces que había que hacer, porque mi papá y yo éramos muy cercanos, nos queríamos mucho, pero también teníamos muchas diferencias, y esas diferencias están en el libro. Y también escribir el libro es reconciliarme con eso. Bueno, sí, nos peleamos, estábamos en desacuerdo, mi papá igual, y bueno, y aquí está mi homenaje. Entonces eso también me parece que es importante como en el proceso de cerrar pues con esa historia, no solo con la anécdota de la prisión en el helicoide, sino con mi relación con mi papá. Dices que cerraste en esta historia, ¿y sanaste después de escribir? Mira, yo creo que el proceso, digamos, de sanar de todo lo que nos pasó, no fue solo la escritura del libro, sino que eso venía, ese trabajo de reflexión, de lectura, de preguntarme sobre lo que pasó. Es un proceso más largo y por supuesto, una fase de ese proceso fue escribirlo. Pero no es como que yo tenía eso guardado en una gaveta y más nunca pensé en eso hasta que decidí escribirlo. O sea, eso estaba como allí siempre y lo que hice fue darle el espacio para salir, ¿no? A todo eso en el momento de la escritura. Yo sigo insistiendo que no voy a hacer spoiler, pero quisiera leer un pasaje de este libro que ya está hacia el final, ese final del que Lisette hablaba. Se cree que el duelo y el deseo no van juntos, y así fue por más de 2 años. Además necesitaba un puerto seguro más que un alivio temporal después de aquel trayecto turbulento. ¿En qué momento decidiste, como ser humano, como mujer, como escritora, reencontrarte contigo y seguir adelante a pesar de este episodio de vida personal, de vida familiar que está reflejado en Mi padre el aviador? Bueno, ahí hay varios momentos como muy duros que pasaron muy seguido, ¿no? Porque mi papá muere en el 2015, en el 2016 emigra mi hermana, en el 2017 se muere Domingo, que es uno de los personajes que está allí flotando alrededor de la historia. Y entonces, digamos, aunque no es mi papá ni nada, la muerte de Domingo a mí me pegó mucho porque era como el tercer golpe seguido. Y de hecho, o sea, creo que falté más al trabajo después de la muerte de Domingo que después de la muerte de mi papá, porque yo decía, Dios mío, ahorita sí es verdad que nos quedamos solos aquí, mis hijos y yo.
Y yo creo que bueno, después de eso ya tocaba, bueno, pero la vida tiene que seguir, o sea, no nos podemos entregar a la melancolía y a la tristeza. Y bueno, y nada, y la vida siguió. Dicen quienes saben de la vida, que en la vida hay que tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol, ¿verdad? Dicen, así es que lo dicen, es así que lo dicen, ¿cierto? Sí. Ok. Ya escribiste un libro. Sí. ¿Y ahora? Debería sembrar el árbol, que no he sembrado ninguno. No, debería escribir más, debería escribir más. Ahí quería ir. ¿Qué significa para una mujer socióloga, investigadora, la experiencia de escribir un libro que, bueno, ha sido un tema tan duro, doloroso, pero al mismo tiempo universal, que visibiliza lo que nos continúa pasando como país? Porque aunque Lisette ha dicho que esto ocurrió hace 10 años, continúa ocurriendo lo que se ha contado en este libro. Mira, a ver, cuando yo más joven me imaginaba escritora, yo quería escribir ficción porque eso es la literatura. Por ahí tengo algunos cuentos, algunas cosas que no sé si alguna vez retome para publicar. Pero a partir de este libro y además reconociendo entonces las cosas que yo, por ejemplo, estaba escribiendo en mi blog antes del libro y ahora que sigo con menos frecuencia escribiendo, me estoy dando cuenta que la no ficción es lo que se me da. Y bueno, por ahí quisiera seguir. Tengo varias ideas de libro en la cabeza. Mi trabajo de provea en este momento es muy demandante, entonces ninguna de esas ideas de libro está progresando porque no tengo mucho tiempo para la lectura y la preparación que tendría que hacer. Pero no sé, creo que lo próximo que voy a escribir es un ensayo. Porque así como cerré, digamos, bueno, aquí está mi historia de mi papá, esto me pasó, listo, tal. Entonces también tengo otra, digamos, como necesidad personal, vital. Yo tengo que cerrar también con mi historia de socióloga y de académica. Porque esa es una historia que quedó a la mitad, quedó acéfala por la crisis, me fui a la universidad, nunca llegó mi ascenso a titular, no va a llegar porque yo no voy a volver al trabajo académico lo más probable. Entonces, bueno, hay también como un duelo, un dolor de todas las cosas que yo dejé, de las cosas sobre las que escribí por años, que entonces también siento que ellas ameritan que yo cierre también con mi capítulo de socióloga dedicada a esos temas. Entonces, bueno, un libro de divulgación, no sé, todavía tengo varias también ideas en la cabeza, he escrito posibles esquemas, posibles presentaciones, y eso sería como un libro que quisiera escribir. También tengo ideas de biografías, en fin, tengo muchas ideas. Lo que me falta es la disciplina de ponerle horario en el calendario de cuántas horas a la semana yo les dedico a eso para sentarme a escribir. ¿Por qué será que yo he escuchado eso antes? Finalmente, Lisette, ¿qué legado quisieras que tuviera este libro en las personas que tengan un ejemplar en sus manos? Bueno, yo creo que hay un tema importante, digamos, sobre la situación del país. O sea, las violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo y además siguen ocurriendo peores que las que están ahí. O sea, porque cuando uno oye los testimonios de las personas detenidas ahora, en el contexto postelectoral, la situación de reclusión, las condiciones en las que viven las personas son 10.000 veces peores que las que están aquí narradas en este libro. A medida que han pasado los años, la represión está siendo más feroz. Entonces, sí, hay gente que se lee el libro y me dice, esto es demasiado duro. Digo, bueno, ahora es peor. Los que están presos ahora, lo que están viviendo es peor. Ese es como el primer tema, ¿no? Sobre la situación concreta de la anécdota del libro. Pero después hay otro tema que es importante y es cómo entender a las víctimas, porque la víctima, y es algo que discuto bastante en el libro, como alguien que sufrió algo, que está definido por eso que sufrió. Y pues no, la víctima es una persona completa que tiene un trabajo, o tiene unos gustos, o cocina sabroso, o le gusta bailar, o sea, es una persona completa. Entonces no reducir
a la gente a esa condición de minusvalía que es el concepto de víctima. Eso sería lo otro que me gustaría que quedara con el libro. Muchísimas gracias, Lisset, a ustedes por haber escuchado esta conversación sobre Mi padre, el aviador, un libro de la editorial Davart. Están en el puesto número 18, en el puesto número 18 en el Festival del Libro y la Literatura, que inició este jueves 3 de octubre y culmina el próximo domingo 6 de octubre. Que pasen todos muy buena tarde.